Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien, que ya estén en casita o dispuestas a escucharnos en su lugar favorito. Pues hoy tenemos una tarde nublada en la Ciudad de México. No sé cómo anden en otras zonas. Esperamos lluvia en un rato más, pero se han ido componiendo los días. Hoy va a platicarnos el maestro Jason Flores Ramírez sobre sus reflexiones en relación a las masculinidades en el contexto actual y hará algunos aportes desde la posmodernidad y modelos afectivos. Brevemente les contaré quién es Jason Flores Ramírez. Él es maestro en psicoterapia sistémica, ha colaborado con organizaciones como la Red de Familias Trans y la Asociación por las Infancias Trans. Actualmente se dedica a la práctica privada, facilitando procesos individuales, familiares y grupales con enfoque de género y responsabilidad afectiva. Jason ya también es como de casa porque ha colaborado con nosotras a lo largo de estos 4 años. Y bueno, es un placer tenerle nuevamente por acá. Gracias por aceptar la invitación y te dejo los micrófonos. Hola, hola. De entrada, muchísimas gracias, Claudia, Mauri Aurora, por invitarme una vez más aquí a platicar y compartir en este espacio de Educaréis, que como bien dice Claudia, pues ya es como de casa. Y es muy interesante porque las últimas veces que había tenido la oportunidad de platicar con ustedes, pues todo venía mucho de mi experiencia acompañando procesos de transición con adolescencias y sus familiares, y a la vez pues también en la vivencia de mi propia transición. Yo soy un hombre trans y creo que una de las oportunidades bien bonitas que ofrece la transición es que nos permite a las personas que transicionamos pues ir definiendo cada uno qué entendemos de este rol nuevo que empezamos a imaginar, a coquetear, posiblemente muchísimo antes de que exista una transición social, una transición médica, etcétera. Pues ya existen estos deseos, esto que me imaginaría yo si fuera hombre, que me imaginaría yo si fuera mujer. ¿Qué me imaginaría yo si me identifico como una persona no binaria? Y entonces, pues, ¿de dónde agarro? Y me identifico en lo no binario como una persona de ambos géneros, me identifico en lo no binario como una persona a género. Pues empezamos a jugar mucho con esta maleabilidad que implica el género, ¿no? Y me gustaría hacer como que un pequeño repaso, no nos vamos a meter mucho en eso, pero sí como para dar contexto a esto, a esta problemática que creo que apenas este año empiezo a realmente escucharla en medios más populares. Empiezo a escucharla ya, a ver de repente reportajes incluso en periódicos, en revistas de circulación nacional, en espacios afuera de lo académico, ¿no? Que empezamos a ver estas problemáticas de estos chicos, varones, sobre todo entrando a la pubertad, en la adolescencia, donde van justamente definiendo qué va a significar para ellos ser hombres y cuáles son sus expectativas en esta sociedad como hombre. este, pues de repente ya vemos que los chavos no saben para dónde irse. eh, Y vemos este gran contraste, ¿no? Como que hay este boom de las mujeres, donde pues bueno, la lucha feminista y la lucha de los derechos, pues ha llevado a que las mujeres, pues de entrada ya no se conceptualizan en este lugar exclusivo del ámbito privado, ¿no? Pues antes las mujeres, pues esperaba que dieran esta prioridad al formar hogares, al formar familias, a ser madres.
y llega ya en un segundo término, pues cualquier cosa que se pudiera hacer en el ámbito público, ¿no? El desarrollo profesional. Y pues bueno, ahora vemos que las mujeres se desarrollan en todos lados. Creo que ya, sin negar que existe todavía este techo de cristal y que es complicado ir escalando, pues también ya vemos pues, ejemplos de que este techo de cristal no me gusta decir que se rompe, porque creo que hay mucho privilegio de repente en ciertas figuras que logran romper ese techo. Vamos a decir una en particular que es relevante a nuestro contexto nacional. Tenemos por primera vez en la historia de nuestro país una presidenta, ¿no? Habla de este logro de las mujeres a representar cada vez más en el espacio público una voz importante. Pero ¿qué pasa con los hombres? Porque los hombres todavía no nos conceptualizamos como desarrollándonos en el espacio privado, ¿no? Hay esta gran evolución de las mujeres hacia el ámbito público. ¿Y el hombre qué pasa, no? Porque el hombre ya habitaba el espacio público. El hombre equivocadamente a lo mejor ve este acceso de las mujeres a ese espacio público como una reducción de su esfera de impacto, ¿no? Y eh, de repente, justamente, vemos esta gran problemática que empiece a salir desde este lugar donde los hombres dicen, bueno, ¿y ahora con quién voy a formar familias? ¿Y ahora quién va a querer casarse conmigo? ¿Quién va a querer ser mi novia? Si ya las mujeres están pues más enfocadas en el estudio, en educarse, en tener en tener trabajos, en romper este techo de cristal, en hacer sonar sus voces. ¿Y el hombre? Y justamente creo que esta gran frustración pues viene mucho de estos espacios y de esta conceptualización, donde todavía el amor romántico, el tener una pareja, el acceder a esa figura de la familia tradicional, de la mamá, el papá, les hijes, pues cada vez está más lejano, ¿no? Y las mujeres están sumamente a gusto con que cada vez se aleje más y pareciera que los hombres dicen, no, aguanta, yo sí quiero esta familia tradicional, yo sí quiero regresar a estos modelos, porque en estos modelos hacía sentido ser hombre. Y ahora, pues pareciera que hay esta crisis, sobre todo con las chiques, con los hombres más jóvenes de no solo no saber hacia dónde apuntar a futuro, sino vivir esta liberación femenina y este gran logro de las mujeres en el ámbito público, pues lo empezamos a vivir con resentimiento, ¿no? Lo empezamos a vivir como, híjole, pues las chavas ya se fueron para allá, ¿y a nosotros qué, no? ¿Dónde quedamos los hombres? Y de repente escuchamos estos discursos donde, por ejemplo, ya en edades más adultas, pues empezamos a escuchar estos hombres que dicen, es que ya no, ya en el trabajo, ya no me siento a gusto hablando con las mujeres, porque ya no sé si me van a acusar de acoso. En el trabajo, pues ya no sé si le puedo hablar a la chica, ya no sé si le puedo dar un cumplido, ya no sé qué puedo hacer. Ya no sé cuándo me van a acusar de acoso, ya no sé. Y de repente, a mí me da mucha tristeza cuando se dan estos discursos y cuando un hombre se atreve a decir, no sé. Y desde la sociedad les decimos, pero deberías de saber, tú deberías de saber que no es, que es acoso, tú deberías de saber que hace incomodar a las mujeres, tú deberías de saber. Y la realidad es que los chavos no saben, ni los hombres, ni los adultos mayores, no saben. Y creo que de repente saltamos este lugar también de la intolerancia, cuando, pues creo que la pregunta es válida, ¿no? Creo que nos hemos y no está mal, o sea, y quiero dejar bien, bien en claro esa parte, o sea, no está mal para nada todo este contexto que les estoy platicando de las mujeres y los derechos y el rollo, porque además esa lucha feminista, pues obviamente nos ha permitido a los hombres gays, pues poder también ir, o sea,
subirnos en esa ola de los derechos, ¿no? Evidentemente la lucha feminista viene también a ayudarnos a las personas trans a salir adelante, a que nos pudiéramos ver. Creo que hay un momento, sobre todo en los 90, entrando a los 2000, donde este movimiento feminista más que verse y, pues bueno, voy a hablar de ciertos feminismos, estos feminismos TERFs, que son feminismos radicales, excluyentes, pues ya rompen un poco con esta parte del feminismo tradicional, ¿no? Pero inicialmente, esta ola de derechos, pues nos vino a beneficiar no solo a las mujeres, nos vino a beneficiar a toda la disidencia sexogenérica porque nos empezó a visibilizar. Eh, y repito, está muy bien que haya pasado eso. Era sumamente necesario que pasara eso y yo no existiría como tal, como Jason, si no viniera de este contexto donde hubo una lucha feminista que permitió que se empezaran a redefinir y que se empezaran a repensar estos roles de género. Pero dejamos a los chavos atrás. Y creo que ahora que empieza a ver, y como les digo, sí, desde un gran privilegio y muchos techos de cristal solo se pueden romper desde un privilegio que no tiene que ver nada con el género, sino tiene que ver con temas ya más socioeconómicos, más políticos, más de palancas. em, pero pues bueno, están estas personas que logran romper ese techo de cristal. Y los chicos, pues pareciera que cada vez se van quedando más atrás, ¿no? Y como les digo, pareciera también que existe una censura social, sobre todo en estos lugares de los activismos, a decir, los hombres ya deberían de saber. Llevamos tanto tiempo hablando de esto, estoy hablando de los, o sea, de los 80s, los 90s, los 2000, los 2010, o sea, ya llevamos unas cuantas décadas, ¿no? En este andar, en este cuestionar. Los chavos ya deberían de saber, pero se nos olvida que realmente los hombres, y sobre todo los hombres cisgénero, muy rara vez, los hombres cisgénero heterosexuales, que no son parte de la disidencia sexogenérica, pues cada vez pareciera que se sienten pues alejados, ¿no? De este discurso y pareciera que todos los derechos de todo mundo son importantes y entonces los derechos de los hombres no. Y entonces ahí es cuando empiezan a darse estos discursos, ¿no? A empezar a estos discursos ya desde un lugar del resentimiento, desde un lugar donde siento que los discursos de género, siento que toda esta evolución de la mujer, pues ya me dejó aquí atrás, ¿no? Y a mí me gusta dar un ejemplo que puede ser controversial, eh, pero me gustaría, por ejemplo, que pensáramos en, como sociedad, cómo abordamos la violencia de género y todos estos discursos y toda esta educación y todo este tesoro que hemos encontrado en la redefinición de nuestros roles de género, no, en general pareciera que no invita a los hombres heterosexuales cisgénero, ¿no? Eh, la prevención de la violencia de género pues pareciera que está completa y totalmente enfocada en las mujeres. Y está bien. Empezamos en este reconocimiento de la violencia, pues atendiendo a las víctimas. Y está bien, tiene que ser la prioridad. La prioridad, pues evidentemente tiene que ser proteger primero a estas personas que están siendo vulneradas, a estas personas que viven violencias tales que ponen en riesgo su vida, que ponen en riesgo su salud física, su salud emocional. Eh, y entonces, pues justamente, ¿no? O sea, a las mujeres les queda claro qué es el consentimiento. Digo, estamos hablando en términos generales, ¿no? Evidentemente hay rezagos en esta educación y todo el acceso a esta educación tiene que ver también con el privilegio, pero digamos que en estas esferas de los activismos, en estas esferas donde tratamos de bajar, ¿no? Todo esto que está en la teoría y todo esto que teóricamente se ha ido planteando, pues los activismos, pues nuestra tarea muchas veces es, disculpen, bajar esa información que está en la teoría, esta información que está en los círculos académicos y bajarla, ¿no? Bajarla al mundo real, bajarla a, pues, dónde se actúan todas estas situaciones.
Entonces, en la prevención de violencia, pues hemos hecho un muy buen trabajo en enseñarle a las chicas, pues de entrada que será su decisión, ¿no? Será su decisión si quieren ser madres, será su decisión si quieren formar parejas tradicionales, será su decisión si quieren embarazarse o no. Tienen toda la libertad de decidir sobre su cuerpo y decidir si me llego a embarazar, si quiero tener este producto o no. Pero nos hizo falta hacer un salto en alguno de estos momentos, en estas casi ya, pues bajita la mano que ya llevamos casi 40 años, vamos ya tirándole casi a los 50 y hemos seguido trabajando con las víctimas. Y creo que en algún momento no es que tengamos que dejar de trabajar con las víctimas, para nada, porque sigue habiendo mujeres que mueren por violencia de género, sigue habiendo mujeres que mueren en situaciones de violencia doméstica, pero no nos hemos puesto a educar a los agresores. Y no desde un lugar del regaño, ¿no? Que creo que por ahí es donde nos está faltando. Regañamos a los hombres. Tú ya deberías de saber. ¿Y cuándo nos sentamos con los chicos a hablarles del consentimiento? ¿Cuándo nos sentamos con los chicos a decirles que ellos también pueden ser padres? Que el ámbito privado también es de ellos. Y no solo eso, sino que en el ámbito privado también pueden explorar su masculinidad. Y que en el ámbito privado también existen espacios de ternura, también existen espacios de, eh, de fuerza, que existen formas de ejercer la masculinidad en el espacio privado, que también pueden ellos encontrar felicidad, placer. O sea, creo que pareciera que, y les digo, o sea, sacando como que estos discursos y tratando de traducirlos a qué es lo que está pasando con estos chicos realmente, pues pareciera que hay una frustración muy grande, ¿no? De no poder acceder a, a este ideal que a lo mejor nosotros lo tenemos claro, ¿no? En los activismos, pues tenemos muy claro que, pues por ejemplo, yo como hombre y que pues ya tengo pues, un buen rato en estos andares, eh, pues justamente me ha permitido explorar mi masculinidad en mucha libertad y poder ir eligiendo justamente qué modelos de hombres se parecen a lo que yo quiero ser, ¿no? Yo me acuerdo que una de las reflexiones de la primera sesión que yo tuve con transmasculinidades, porque pues, yo cuando llego a este espacio, yo nunca había visto un hombre trans en la vida real, ¿no? Era así como que, ay, sí existen personas como yo, existen personas que viven su género de esta manera, se puede transicionar en México, que yo ni siquiera sabía que se podía, no tengo idea. Pero justamente en este espacio que yo siempre agradeceré el haber llegado a Transmasculinidades MX porque siempre se nos invitó a reflexionar estas masculinidades y hablábamos justamente de qué cosas en la sociedad nos hacen sentir válidas o no. Y a mí siempre me quedó muy claro que si para mí, si yo necesitara que la sociedad me validara. Y para que la sociedad me valide, yo necesito volverme un hombre que golpea o un hombre que grita o volverme un hombre violento. Pues dije, pues bueno, pues seré un hombre al que la sociedad no valida, porque pues yo tenía muy claro que yo no quería transformarme en algo de lo que yo venía huyendo, ¿no? Yo, pues creo que una de las cosas que considero un privilegio en mi vida, que a lo mejor antes lo veía con un poco de pesar, es saber que yo viví casi 30 años como mujer. Y pues desde ese lugar evidentemente se me hacía hasta una contradicción de mi propia historia, que yo me volviera un hombre violento cuando yo viví en carne propia la violencia de género, ¿no? Entonces, pero yo también venía de un gran privilegio. Yo venía del gran privilegio de saber que a lo mejor la sociedad en general no me iba a validar, pero mi mamá sí, mi hermana también, mi abuelita también. Y
pues gracias a que llegué a este lugar, a Transmasculinidades MX, pues también me hice de una serie de amigos, amigues, que también pues estaban cuestionándose su género, ¿no? Y entonces pues desde ese mismo cuestionamiento, pues íbamos validándonos mutuamente. Sin embargo, pues este privilegio no lo tienen los chicos, no lo tienen los chicos cisgénero, no lo tienen los chicos hetero en general, ¿no? Entonces, repito, sigo hablando de generalidades porque sé que excepciones pudiéramos encontrar por todos lados, em, pero como les digo, o sea, esta lucha, esta pelea social por erradicar la violencia de género ha dejado de lado a los hombres agresores. Y quiero yo platicarles, ahora sí que yo cuando llego aquí a Educaréis y a compartir un poco mi experiencia, mi vivencia, pues la verdad es que sí estaba muy metido en los activismos, sobre todo desde el lugar de lo trans. Pero pues bueno, los activismos a veces traen mucho desgaste. Y yo llevo 2 años que he dicho, voy a descansar de los activismos. Seguramente regresaré. Pero alguna vez un maestro en la universidad nos explicaba, ¿no? Cuando alguien preguntaba, pues, ¿qué es el enfoque de género? Mi maestro decía, pues es que son unos lentes. Son unos lentes con los que cuando te los pones, empiezas a cuestionar y empiezas a ver cosas que a lo mejor no veías. Entonces él nos decía, pues la perspectiva de género son estos lentes que ustedes se tienen que poner para que cuando vean a un consultante, cuando vean a un paciente, no se les olvide que existen estas diferencias de género, ¿no? Y que no te vuelvas tú parte de este sistema que replica y que sostiene estos modelos de género. Y entonces, pues yo me fui a mi lugar de placer, que es donde, es donde me la he pasado estos 2 años, que es en el estadio. Es en un espacio sumamente masculinizado, como son las barras bravas, estas personas medio loquitas de la cabeza, que nos la pasamos siguiendo a un equipo de fútbol todo el año. Em, y pues bueno, yo dije, me tomo un break de los activismos trans, me tomo un break de los activismos de género, me tomo un break y me voy a venir aquí a la barra a pasármela bien. Pero la bronca es que ya traía estos lentes, ¿no? Ya traía estas gafas de la perspectiva de género, que pues ya cuando te acostumbras a traerlas, pues ya ni las sientes, ¿no? Entonces, pues yo llego a este espacio hiper masculinizado, un espacio más que siempre me ha validado, muy, muy bonito. eh, y a pesar de ser este lugar tan hipermasculinizado, este lugar donde la violencia física sí tiene un espacio y un lugar muy definido dentro de nuestras propias políticas de convivencia, y llego a una gran sorpresa, porque pues yo pensé que en la vaga iba a sentir que no era tan hombre como mis amigos, que nunca se me iba a validar completamente como un hombre, porque pues además todos mis amigos del estadio me conocen como mujer. Y de repente era así de, pues bueno, en los activismos me validan muchísimo porque pues ellos entienden de teoría de género y ellos han estudiado eso. ¿Qué va a pasar cuando yo llegue a la Baja Brava? Donde pues mis amigos pues, no entienden nada, o sea, pues no, no, justamente, o sea, llegamos con este grupo de chicos, chicos que no viven en el privilegio, chicos que si bien les va, terminaron la preparatoria, muchos que pues, realmente pasaron la escuela de noche y en patines, como decimos aquí coloquialmente, porque tenían que trabajar, porque no había un espacio, no había tiempo para ponerme a pensar en el género. No hay tiempo para ponerme a pensar en qué están haciendo las chicas, no, no hay tiempo. ¿Por qué? Porque muchos de mis amigos, desde adolescentes, ya tenían responsabilidades económicas, ya tenían que trabajar. Y pues bueno, muchos de ellos, incluso desde edades escolares, pues tenían que chambear. ¿Y qué chambas hay? Pues hay estas chambas de cargador, hay chambas pues de halconcito con los dealers, hay chambas en las pandillas. Y entonces llego a este lugar, pues donde digo, pues sí, estoy rodeado de estos chicos que no han tenido el privilegio que yo he tenido para cuestionar mis masculinidades.
y pensé que me iba a sentir sumamente fuera de lugar. Pensé que a lo mejor me iba a provocar algún cierto conflicto con mis propias identidades de género y cómo yo construía mi masculinidad. Y creo que al contrario, me ha dado de entrada una ventana, que es una ventana de privilegio que de repente se nos olvida a los activismos que tenemos. Una ventana de privilegio de justamente tengo esta seguridad donde me ha permitido cuestionarme mi identidad de género. Pensemos no en nuestros amigos, no pensemos ni siquiera a lo mejor en nuestros maestros, porque ellos ya también están en el privilegio, están en la academia. Pensemos en nuestros alumnos más desprivilegiados. Pensemos en nuestros alumnos donde pues a lo mejor la prioridad pues, es comer, es mantener a mi familia, es justamente yo agarrar este papel de cuidador, este papel de el hombre, para yo cargar estos problemas económicos, para yo poder sacar adelante a mi familia. Y entonces ya no tuve tiempo de reflexionar, ya no tuve tiempo de pensar en qué quería hacer. Ya seguramente llegué a los 20, a lo mejor ya embaracé a una chica, a lo mejor ya embaracé a varias, a lo mejor ya estoy criando yo a un hombre y nunca me di tiempo de reflexionar. Yo he tenido el privilegio y sí lo vivo como un privilegio enorme que es que muchos amigos míos me confían sus vivencias y me han confiado pues hasta sin decirlo de esa manera, pero me han confiado, pues cómo viven también ellos esos conflictos de género, ¿no? Cómo los viven como padres a lo mejor, cómo lo vivo como pareja. A mí me ha tocado escuchar amigos míos en lágrimas diciéndome, es que le pegué, perdí el control, yo sé que no debí de hacerlo, la amo, perdí el control y no sé qué hacer para no volver a perder el control y es lo que me preocupa. No quiero ser esto y me estoy volviendo en esto. Y entonces ya abre una posibilidad. Si ya estás empezando a reflexionar esto, ya abre una oportunidad. Y ahí es donde creo que siento que es el lugar más bonito que he encontrado en la barra con estos amigos, en este espacio hipermasculinizado. De poderlos acompañar en estas vivencias, de poderles ayudar en cómo están criando en otros varones, otros hombres, y ayudarles a explorar esta vulnerabilidad desde un lugar seguro, porque esa es la parte que creo que nos ha faltado. Cuando un hombre dice, pegué, cuando un hombre dice, ya violenté, todos, ¿cómo es posible? Es mal, ya que, que se vaya al bote, esto no puede ser. Pero ¿qué pasa cuando este hombre llega y nos dice, sí, sí lo hice y quiero dejar de hacerlo? ¿Por qué no les creemos? ¿Por qué no nos permitimos decir, oye, pues sí, a veces la regamos? Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir que jamás hemos sido violentos. A lo mejor nunca hemos pegado, pero seguramente hemos gritado. Creo que todos podemos decir en algún momento dije algo que no debí de haber dicho. Me enojé y dije algo que no debí de haber dicho. O tomé una actitud, a lo mejor no dije nada, pero ya tomé una actitud que es violenta. ¿Por qué? Porque me ganó la frustración. Porque a lo mejor estoy viviendo algo que me está estresando a tal punto que ya esto que a lo mejor yo ya lo tengo muy interiorizado y les comparto una experiencia medio chistosa. Un día andábamos, creo que fuimos a Pachuca o a León, no me acuerdo. Y veníamos en la camioneta de regreso. Veníamos todos muy contentos porque ganaron los Pumas, entonces veníamos un poquito borrachos, ya saben, en la fiesta. Y hay un momento en el que me doy cuenta que ya hay una chica que está conmigo y le estoy besando. Y me llega este momento en la cabeza de, no le pregunté si esto estaba bien. Y entonces me detengo, ¿no? Y me detengo con la chava y le digo, oye, está bien, pues, estás chido, estás a gusto, rollo. Ya me dice que sí, pues bueno, ya todo a gusto. Pues yo ya tengo eso en automático.
pero porque yo tengo el privilegio, pues, de justamente llevar pues, ya casi que como unos 10 años dando este tipo de pláticas, acompañando a chicos, y a chicas, y hablando del consentimiento y el rollo, pues, bueno, ya que yo no lo haga, pues, pues ya estaría de más, ¿no? Pero incluso yo teniendo todo este bagaje, pues, con el alcohol y con las que, pues, te baja las inhibiciones, se me fue antes de empezar a besar a la chica, preguntarle si estaba bien. Pues bueno, pasó. A lo mejor desde este lugar y compartiéndolo así con ustedes, pues me dirán: "Ay, pasa, bueno, pasa, no te sientas mal, ¿no? Eso le puede pasar a cualquiera", rollo. Quiero que entendamos que a menos que estemos hablando de un psicópata y que ya eso lo vamos a meter en un cajoncito en otro lugar. La mayoría de las personas queremos ser buenas, desde lo que entendamos que es ser bueno, porque también eso ya será una definición aparte, pero sí, por lo menos yo, y a lo mejor esto tiene que ver hasta con una necesidad de mi propia concepción de vida, y tal vez desde este lugar donde por mi propia vida, por mis propias, experiencias, me ha llevado a poner en un lugar de mucha prioridad, pues, todos estos temas y tenerlos sumamente reflexionados. A lo mejor dentro de mis propio bagaje, de mis capacidades, pues, nunca ha estado el violentar físicamente a una chica. Como les comento, pues, al contrario, ¿no? Es algo de lo que yo he dicho: Jackie, eso no". Y aún así la he regado. Y yo espero que y yo siempre lo he dicho, y es algo que incluso cuando llevaba Teen Titans, que es un grupo de adolescencias que se llevó algún tiempo en la red de familias, pues yo les decía: "Yo no soy perfecto, ¿eh? Yo la puedo regar. Yo incluso puedo llegar a lastimarlos. Y yo lo único que quiero que sepan es que en este vínculo que tenemos, se vale que me lo digas. Se vale que me digas: "Oye, Jason, ¿sabes qué? Esto que pasó el martes, esto que me dijiste, no me latió. Creo que no era". Ah, bueno, lo entiendo. Oye, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, no lo había pensado así. ¿Por qué no les regalamos ese tantito de empatía a los hombres agresores? No digo que no sigamos luchando contra la violencia y no sigamos luchando contra las agresiones, pero de repente pareciera que si ya pegué una sola vez, o ya hice algo que no debía haber hecho una sola vez, ya se me puso esta etiqueta: violador, acosador, todos estos tendederos, ¿no? Y el Me Too, y que, insisto, no es que esté mal, y no es que no tengamos que seguir diciendo: "Oye, este maestro hizo algo que no debía. Oye, esto, el otro", y que se sancione todo lo que se tenga que sancionar. Pero, y regresamos y llegamos a un punto que creo que nos tendremos que llevar la reflexión de cómo tratamos a todos los elementos antisociales en nuestra sociedad. Y Dostoyevsky siempre decía que si tú quieres juzgar a una sociedad, tienes que ver cómo trata a sus prisioneros. Porque pues es esta parte donde este es el mal que engendramos como sociedad. ¿Y qué vamos a hacer con este mal que engendramos como sociedad? Lo vamos a asumir, vamos a decir: esta sociedad que hemos creado ha creado esta problemática, que cae en estos chicos, que muchos vienen de estos contextos de pobreza, de no tener estos espacios, de, por ejemplo, cómo le dices a un chico que llore cuando este chico vive, por ejemplo, en las pandillas, y que cuando yo estoy en este ambiente hipermasculinizado de las pandillas, si yo muestro estos elementos de ternura, a lo mejor, si yo muestro estos elementos de tolerancia, si yo muestro estos elementos, me pongo en riesgo. Y no solo me pongo en riesgo de que me rechacen, me pongo en riesgo de que me vean débil. Y en este contexto de las pandillas, en este contexto de estos espacios hipermasculinizados, aguas. Eso es un riesgo de vida. Eso es un riesgo donde el mostrar debilidad, el yo poder no ser este hombre hegemónico,
híjole, me va a poner en riesgo. Y el riesgo, tendremos que preguntarnos qué tanto es un riesgo percibido y qué tanto es un riesgo real. Y como para ir cerrando como esta reflexión y sobre todo pues para darles espacio a sus preguntas y sus propias reflexiones, este, tendríamos que, empezar a preguntarnos cómo vamos a decir como sociedad: sí, la regaste. Sí, esto está mal. Y sí, te voy a tener que sancionar. Ya, si tú agrediste a una infancia, pues evidentemente no te voy a regresar a ser maestro. Pero sí quiero que tengas el espacio de reflexionar qué fue lo que pasó, por qué llegaste a este lugar y qué conceptos tienes que irte quitando de la cabeza, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros como activismos, como estos espacios de educación, cómo podemos empezar a incorporar estas personas que a lo mejor hasta nos causan incomodidad y que creo que esto es bien importante? Vemos, por ejemplo, y por qué digo que a partir de este año he sentido que ha llegado más al ámbito social ya común, el tema de la hipermasculinización. Pues tiene mucho que ver con esta serie que salió en Netflix, ¿no? De adolescencia y que acompaña este caso de este niño que mata a una compañera suya. Y pues que ya explorando y sobre todo hay un capítulo que tiene que ver con toda la plática de este niño con una psicóloga. Y ahí es cuando nos damos cuenta que la raíz de esta violencia, pues tiene que ver con estos discursos de hipermasculinización, ¿no? Y entonces hay que escuchar cuál es el miedo, ¿no? O sea, el miedo es, ¿cuál es mi futuro? ¿Cuál es el lugar en la sociedad que pueden tener? Y que creo que aquí es donde pues hay que ir invitando a esta reflexión, pues con lo que tenemos, que no es mucho, con lo que vemos en los medios, ¿no? Yo les platico, es muy interesante porque yo empecé a tener en el radar este tema de los chicos, con estos discursos que empezaron llamándose incels, que en inglés es involuntary celibate, que es ser célibe involuntario, ¿no? Entonces, estos discursos yo los empecé a cachar hace como 10 años en foros muy ocultos, no de la deep web, pero foros que eran como que muy de nicho, como 4chan y y algunos otros blogs que ahorita se me van el nombre. Pero pues yo ya los empezaba a identificar desde hace como 10 15 años. Luego empiezan a llegar a redes sociales un poquito menos de nicho, como lo son Reddit, pero todavía eran como que discursos pues, que estaban muy en el exterior, ¿no? Como que eran discursos de personas que están, pues, ahora sí que mal, ¿no? Por usar este adjetivo. Em, pero ¿qué pasa? Estos discursos de hipermasculinización que ya tenían muchos años existiendo, los empiezan a agarrar las personas antiderechos, ¿no? Y entonces es cuando empieza este boom, cuando empezamos a tener personajes como Andrew Tate, como Jordan Peterson, como aquí en México el famoso Temac, que son estas personas antiderechos, que se agarran de este lugar de cómo se ha roto el rol de la masculinidad y que dicen no. Y entonces ahí es donde está mal. Esto sí es lo que no tenemos que hacer, porque lo que están pidiendo los Jordan Peterson, los Andrew Tates, los T-Max, es que metamos no solo el freno de mano, sino que además metamos reversa y que nos regresemos a los 80s, a los 90s, donde pues sí, no había otra posibilidad para la mujer que ser ama de casa, que ser mamá, y eso es lo que quiere la gente antiderechos. Y ellos son los responsables de que estos discursos, que eran discursos que en serio eran minoritarios, ya sean discursos que encontramos en todos lados, y ya sean discursos que empiezan a validarse en espacios muy, muy grandes, ¿no?
Y entonces viene esta serie de Netflix y entonces ya hablamos de esto en todos lados. Pero sí quiero que entendamos que esto no es un fenómeno de hoy. Esto es un fenómeno que viene acompañando la misma evolución de los roles de género y que ahora nos ha dejado con una gran interrogante. ¿Cuál es el lugar de los hombres en esta sociedad? Estamos creando como sociedad una sociedad donde realmente los hombres que empiezan a alejarse de estos discursos de masculinización hegemónica pueden desarrollarse, donde no los estamos metiendo en un riesgo, donde no les estamos quitando espacios. ¿Qué podemos hacer y qué tenemos que hacer como sociedad? Y yo regreso a este punto donde creo que tenemos que agarrarnos de la ternura, tenemos que agarrarnos justo de este lugar donde, y que es algo que platicaba ahorita con María Aurora y con Claudia antes de que entráramos a aire, em, que tiene que ver con lo radical de los cuidados, ¿no? El cuidado, y a mí lo que me encanta de hablar desde este lugar de relacionarnos desde el cuidado y desde la afectividad, es que el cuidado no tiene género. El lugar de cuidador lo podemos asumir como mujer, como hombre, y desde un lugar bien distinto, ¿no? Ahorita, pues las circunstancias de vida me están llevando a ejercer más ese rol de cuidador. Y me preguntaba alguna vez un terapeuta mío que cómo yo vivía, ¿no? Ese regreso al rol de cuidador y que si no me estaba causando conflicto en mi propia masculinidad. Y justo, pues yo creo que esa es la parte bonita de toda esta experiencia que les platico de mi vida en la Rebel ahora, estos años, es que justamente me siento tan validado en este lugar del cuidador con mis propios amigos, desde un lugar donde en este espacio sumamente masculinizado y en este espacio donde la masculinidad hegemónica tiene un lugar. Y como les digo, tiene que ver con nuestros propios mecanismos de convivencia. Pero en este espacio tan masculinizado, un hombre como yo tiene lugar. ¿Por qué? Porque pues digo, o sea, ya tendríamos que meternos a otro rollo y con mucho gusto a lo mejor podríamos tener una plática exclusiva de estos aprendizajes de la Barra Brava y cómo se han ido creando, y sobre todo muy específicamente porque además yo no sé cómo se funciona en otras barras, yo solo puedo hablar de la mía. Y pues compartirles un poquito por qué la amo, ¿no? Por qué este hombre trans se siente tan validado en este lugar y que jamás lo ha vivido como tú no eres menos hombre que nosotros, pero sí soy un hombre diferente. Y esa parte creo que es lo importante y es lo que tenemos que encontrar. Tenemos que acabar con la violencia, tenemos que acabar con las agresiones, tenemos que luchar contra este discurso de la hipermasculinización. Estamos creando una sociedad donde los hombres que no se adscriban a la hipermasculinización puedan desarrollarse. Y pues yo los dejo con esta reflexión, con esta pregunta. Y como siempre, un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Y quedo aquí por si hay alguna pregunta. Muchas, muchas gracias. Hay algunos comentarios, algunas preguntas, algunas intervenciones. Te voy a ir leyendo. Sara SJ escribió ampliamente, entonces por, por fragmentos, pues le vamos dando lectura y vas interviniendo, ¿no? Dice, como docente de nivel medio superior, considero fundamental abrir espacios de diálogo en torno a las masculinidades, especialmente en un contexto social donde los modelos tradicionales están siendo cuestionados con fuerza. La plática expuso claramente cómo muchos hombres cisgénero heterosexuales se sienten excluidos o atacados por los discursos contemporáneos, particularmente aquellos que denuncian prácticas de violencia, acoso o machismo normalizado durante siglos. Algo hasta ahí y ahorita te sigo leyendo. Si quieres, continuamos porque me parece que esto como que, nomás es como que un resumencito de lo que se ha compartido.
Sí, es comprensible que algunos reaccionen con resistencia o incluso con cierto resentimiento, pues sienten que están perdiendo un espacio de privilegio que nunca cuestionaron. Sin embargo, es ahí donde los educadores, las educadoras debemos intervenir, no desde la culpa ni desde la confrontación directa, sino desde la coincidencia o, perdón, conciencia. Necesitamos ayudarles a entender que los cambios sociales no son ataques personales, sino ajustes necesarios hacia la justicia, la equidad y el reconocimiento de derechos. Un aspecto especial a considerar y que a menudo se ignora es la violencia estructural que afecta también a los hombres, especialmente cuando hablamos de masculinidades diversas. A los hombres se les ha impuesto un único modelo de ser hombres: fuerte, dominante, proveedor, emocionalmente cerrado, heterosexual. Cualquier desviación de ese patrón es sancionada socialmente. Así, los hombres que expresan su masculinidad desde otro lugar, ya sean como hombres trans, un hombre gay, un hombre bisexual o simplemente alguien sensible y afectivo, sufren violencia de género no solo por parte de los hombres, sino también desde las instituciones, la familia e incluso la escuela. Estos hombres son ridiculizados, agredidos o silenciados por no ajustarse a la norma, y también es una forma de violencia patriarcal, es decir, el mismo sistema que oprime a las mujeres y personas LGBTQI más, también daña a los hombres que no encajan con el modelo hegemónico. Esta violencia no se ve tanto en los discursos dominantes, pero está presente todo el tiempo en chistes, estigmas, exclusiones y expectativas que pasan sobre cada cuerpo masculino. Por eso creo que nuestro papel como docentes no puede limitarse a señalar a los agresores, sino también a visibilizar las distintas formas de masculinidad y darles espacio para existir en el aula. Tenemos oportunidades de sembrar otra forma de enfrentar las relaciones humanas desde el respeto y la empatía y la diversidad. Y bueno, ella trabaja en EPOAN 1 en Toluca. Se trata de negar que hay hombres que también sufren violencia. Se trata de entender qué tipo de violencia, por qué ocurre, cómo está conectada con una estructura mayor. Educar desde la conciencia significa dejar de ver esto como una guerra de bandos, empezar a construir comunidad donde todos podamos cuestionar, sanar y crecer. Qué bonita reflexión. Y a mí nomás me gustaría como que añadir dos cosas. Sí me parece sumamente importante recalcar esta parte de que el trabajar con los chicos y trabajar con los hombres y hablar de las violencias no puede venir desde un lugar de juicio. Si nos metemos en un lugar de juicio, perdemos toda la posibilidad de diálogo y de realmente ser escuchados. Y ustedes piénsenlo también desde su propia experiencia, ¿no? Cuando alguien se acerca conmigo y me quiere decir algo y ya me está empezando a juzgar, pues, yo mismo me cierro, sobre todo cuando siento que este regaño es injusto, ¿no? Y habrá que pensar con los chavos y con los hombres de ver cómo ellos mismos viven esta solicitud de la sociedad de deja de hacer esto, pero no les decimos qué sí hacer, ¿no? Y quiero hablar un poquito de lo difícil que es, ¿no? Porque no tenemos realmente mucho de dónde agarrar.
la mayoría de las películas y las series y el rollo siguen poniendo en un lugar central el amor romántico. Quiero que piensen en el modelo de masculinidad que más les guste. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el modelo de paternidad que tiene el papá de esta serie de DC SOS, pero sigue siendo un hombre heterosexual en un rol sumamente tradicional y toda la serie central en la familia. Yo hay dos películas, bueno, dos películas que están basadas en libros que me encantan y las películas me chocan porque Hollywood decidió meterles una historia romántica cuando en el libro no existe. El juego de Ender es una de ellas. El juego de Ender, de hecho, ahorita lo estoy releyendo y pues lo traigo mucho en la cabeza porque además justo tiene tanto esa serie que dar que de repente he estado coqueteando hasta con la idea de retomar el juego de Ender y hacer toda una reflexión, sobre todo desde la filosofía y de la ética. Pero una de esas es Juego de Ender y el otro es El Dador. Y son dos películas que a fuerza, con calzador, les metieron una historia romántica. Porque los libros no hablan de romance. No, el juego de Ender menos. El juego de Ender tiene además toda una saga que habla de cómo Ender nunca hasta el final de su vida tuvo una familia y se dedicó a esparcir a mí algo que me encanta, que él lo llama y lo han traducido como el falante, bueno, esto más en Brasil, en portugués si se entiende, el falante de los muertos, el hablador de los muertos. Y a lo que se dedica Ender es ir por los mundos hablando de personas que se mueren diciendo con una honestidad brutal, porque él dice, la única forma en que vamos a poder amar a una persona y a honrarla en la muerte es hablando no solo de lo bueno, ni solo de lo malo, sino entender a esta persona como como algo integral, como yo soy Jason, y Jason agrupa lo mejor de mí y lo peor de mí. Y Jason no existe sin estas dos polaridades, ¿no? Entonces, creo que esta parte es muy interesante, cómo vamos, o sea, gran parte de los discursos de comunidad masculina tiene mucho que ver con este lugar donde es que nunca voy a tener novia. Y les digo, tan está centrado en lo sexual y en lo romántico que nace de este término incel, célibe involuntario, que es yo quiero tener sexo, pero resulta que las chavas ya no quieren tener sexo conmigo, ¿no? Y de repente hasta lo vemos como con risa, ¿no? Que dices, los republicanos en Washington se están quejando de que las mujeres no quieren salir con ellos. Es decir, ¿qué tan poca reflexión tienes que no te das cuenta que... Y de repente nos tenemos que bajar de ese pedestal y decir, híjole. Y digo, y estoy diciendo algo que me dan ganas de vomitar porque ahorita defender a los republicanos definitivamente no está. Pero hasta en ese lugar tenemos que... ¿Por qué? ¿Por qué ganó Trump? ¿Por qué ganaron estos discursos de odio? Si seguimos diciendo, ellos son los que votaron por Trump, no nosotros, seguimos cayendo en esta trampa de no pensar que no es que sea yo o ellos, sino que la sociedad está permitiendo esto, ¿no? Y qué pocos modelos tenemos de una masculinidad más tierna, más amable, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, y una vez la compartí en una clase, hay un grupo de motociclistas en Estados Unidos que lo que hacen se dedican a acompañar a niñes que van a ir a declarar en juicios donde ellos han sido víctimas. ¡Qué bonita masculinidad! Abracémosla, hagamos más grupos de esos, busquemos, porque hay un lugar para esa masculinidad fuerte, la necesitamos, claro que sí, pero ¿en dónde? Eso es lo importante, ¿dónde y dónde podemos encontrar que también esta masculinidad puede ser linda? Gracias. Sí, me parece que tenemos más preguntas que respuestas porque efectivamente las mujeres nos hemos movido de lugar desde los sesentas así fuertemente y a los chicos les ha tocado ahora, ¿no? Estar sintiendo las resonancias de todas las conquistas de los derechos, de las formas de reflexión contra la violencia, contra el acoso, contra esas cuestiones,
pero que efectivamente los está dejando desarmados a quienes han entendido que hay que transformarse, pero no saben para dónde. Digo, hay quienes Exactamente, ¿a siguen en dónde la vamos, no? necesidad de reproducir el mismo estereotipo, pero los jóvenes, las jóvenes que han transitado hacia diferentes caminos, pareciera que se tiene que reconstruir una forma de comunicar lo que necesito, lo que quiero, lo que deseo, sin ese romanticismo ni las gotas de culturales de el que quiere azul celeste que le cueste y entonces ruégame mucho porque ya no funciona. A lo mejor hay una que te la compra, pero hay otra que te va a decir eso es acoso, ¿no? Ya te dije que no y no es no. Pero bueno, a Joel Paredes dice que porque los espacios públicos históricamente el hombre los había tomado por asalto, denotando su poderío, pero no su inteligencia. Por ende, la emancipación femenina no tomó solamente en cuenta un polo. Ella ve la posibilidad de crear un discurso donde la narrativa da se da completamente diferente. Entonces, efectivamente, yo creo que algunas o la mayoría de las mujeres no quieren el poder por el poder ni el espacio público por el espacio público, sino la interacción, la igualdad, la justicia y los discursos van encaminados a eso. María Aurora, ¿quieres compartir alguno de las reflexiones? No, adelante, Clau. Bueno, Miriam nos dice, ¿cuáles son las características? Esta es importante porque es una profe diciendo, ¿cuáles son las características para identificar una situación vulnerable para realizar estrategias de apoyo? ¿Cómo te das cuenta que en el aula algún chico está sufriendo porque no sabe cómo moverse, está sufriendo porque está siendo violentado por no ser hegemónico, ese tipo Yo de creo que cosas un más, poco. sí, yo creo que más bien, creo que sería la excepción, el chico que no esté sufriendo, o el hombre que no esté de alguna manera cuestionando, sintiéndose excluido, sintiéndose fuera. Porque, y digo, o sea, yo regreso a este lugar de donde ahorita me estoy sacando mi mayor experiencia porque es donde más convivo con hombres en este lugar de todavía en la hegemonía, de no tener estas reflexiones. Y como les digo, o sea, yo veo el sufrimiento, yo veo el sacón de onda, el no entiendo, el por qué las chicas ya no quieren esto, el oye, pero es que me dijo que esto era acoso y yo no sabía que esto era acoso. O sea, yo creo que más bien pensemos que todos necesitan un apoyo en ese lugar. Yo he escuchado en espacios feministas donde se cuestiona el trabajo hacia las masculinidades o hacia los hombres, quienes dicen no nos toca a nosotras, les toca a ellos generar sus oportunidades de crecimiento y de moverse del lugar. Pero a mí me parece que eso sería también un poco el Tristísimo. abandono, Creo que es un una... poco el abandono porque de aquí a que miran las alternativas positivas, va a tardar muchos años más. Yo Y creo creo que que quienes estamos frente a niñeces, adolescencias y juventudes, seamos mujeres o seamos hombres, tenemos que capacitarnos para reeducar toda esta cultura, ¿no? sí, yo ¿Cómo creo miras? que, híjole, pensar en cualquier lucha social sin aliades, yo creo que ninguna lucha llega a ningún lado. Pensemos, los mismos feminismos necesitaron hombres aliados que permitieran desde el lugar del poder abrir las puertas.
Pensemos en la lucha, por ejemplo, antirracista en Estados Unidos, y hay muchos elementos puntuales de hombres de raza blanca que ayudaron a que se diera todo este movimiento de derechos civiles, ¿no? Entonces, digo, se vale decir mi trabajo es con las mujeres y pues yo no me quiero meter aquí, pero yo creo que la invitación pues es a pensar desde la empatía y pensar que si seguimos, a ver, llevamos, como tú dices, desde los 60 trabajando con las mujeres. Estamos a 2025 y si bien se han logrado cambios, vemos justamente estos rezagos. Pensemos también que ayudar a los hombres es ayudar a las mujeres, es ayudarnos todos. Eh, Denis dice, es importante que los espacios como este se abran para que los estudiantes puedan interactuar a la vez de emitir sus cuestionamientos, ver todo desde el respeto a los demás y los diferentes puntos de vista. Asimismo, capacitar a padres de familia para que todos avancemos y sigamos aprendiendo a través de la conciencia de una forma más abierta para que a la vez todos estemos en la misma sintonía. Denis, no sé si es la primera vez que nos sintonizas, pero todos los miércoles tenemos charlas como esta y en YouTube está todo nuestro acervo de pláticas donde puedes acudir y puedes generar pues estas oportunidades de compartir con estudiantes, con familias, con padres. ¿Algo que quieras agregar? Yo sí, pues bueno, yo creo que la invitación es justamente, pues de entrada que busquemos en nuestros espacios cercanos, ¿no? Yo creo que todos tenemos, conocemos algún hombre que a lo mejor no es perfecto, pero me encantaría que viniera con mis alumnos a platicar de por qué, o sea, por ejemplo, yo tengo un amigo que en algún momento tuvo un negocio de limpieza de casas y él iba y limpiaba casas. A mí, por ejemplo, una idea sería, oye, pues invitemos a esta persona que se dedica a esto tan femenino y que platique con él desde su masculinidad lo vive, ¿no? Pues creo que habemos varios activistas, varias personas que estamos aquí y seguramente Claudia y María Aurora tienen, pues ahora sí que su directorio de sus de la casa y pues obviamente yo, pues, para mí esto es parte de regresar a pues todo lo que yo he recibido, como les digo, yo no sería Jason si no existieran los activismos, si no existieran los feminismos. Entonces, para mí venir y compartir siempre es un espacio de regresar, pues siempre que quieran, a lo mejor pues los que están, no están en la Ciudad de México es más difícil, pero ahora sí que el Zoom y la virtualidad nos permite muchas cosas, el compartir experiencias y eso pues siempre es muy, muy bonito y también nos regresa a nosotros. Y creo que hay varios que tenemos como que esta disposición a platicar con las chicas y pues decirles, o sea, no tienen que ser como yo. Yo lo único que les puedo platicar es lo que me ha servido, lo que ha acompañado mi propio proceso de entender mi masculinidad, que es un proceso además que no para, que es constante y que seguramente seguirá redefiniéndose a lo largo del tiempo. Y creo que esas voces, sobre todo las cercanas, las que los chicos se puedan identificar con ellas, que digan, ay, me veo como él, que es bien importante, que yo les compartía esta parte tan importante de, por ejemplo, ver transmasculinidades como yo, que nunca había visto, pues también para los chavos es importante que vean masculinidades, estas masculinidades que estamos buscando que se generen, pues que las vean felices, ¿no? Que las vean contentas, que las vean exitosas, para que ellos puedan decir, ah, mira, este vato tiene lo que yo quiero y está feliz y contento y a lo mejor no tiene pareja, pero míralo, está bien. No tengo que definirme a través de mi pareja. Las mujeres ya lo tienen bien claro, les falta a los chavos. Claro, sí, muchas gracias. Mira, Joel Paredes nos dice, la violencia no es exclusiva de la masculinidad, es una característica del ser humano. Que queramos o no, el género masculino fue impulsor histórico de dicha práctica. Sin embargo, hoy en día hay mujeres sumamente violentas. Y las mujeres, a ver, las mujeres pensando en que en este rol tradicional de las mujeres educadoras de casa.
pero pensemos también como muchos modelos, sobre todo, y ahorita quedémonos simplemente en el modelo de la mujer mexicana. ¿Y cuántos modelos de machismo sostiene ese ideal de la mujer mexicana? Por eso les digo que no podemos separar el trabajo y decir, ay, yo voy a trabajar con las mujeres y voy a trabajar con los hombres y hagámonos vuelas. Estamos tan interconectados que no podemos pensar que, o sea, tenemos, o sea, eso es lo que nos hizo falta en los sesentas. Tenemos que empezar a traérnoslo. No puedo trabajar exclusivamente esto. Y llevémoslo para todo, porque en este lugar de multidisciplinaridad y que tampoco dejemos de pensar en la transversalidad, este tema es no solo en esta parte de la masculinidad, sino en todas las luchas sociales. No podemos pensar que solo vamos a trabajar esto. Está interconectado mi ser trans con la homofobia y con la transfobia, pero también está conectado con la movilidad social y porque yo ahorita estoy conviviendo con muchos chavos donde yo soy muy privilegiado. Estos chavos trabajan en la central de abastos, trabajan de basureros, trabajan de albañiles y estos son los chavos que me están enseñando a mí muchísimo, porque ciertamente me han obligado a seguir reflexionando y claro que la violencia, a mí me gusta hacer un paréntesis, porque sí siento que, y esto alguna vez me lo explicó algún maestro, la agresión la agresión sí es natural. O sea, la agresión si todos tenemos cierto nivel de agresividad, ¿por qué? Porque es evolutiva. La violencia, sin embargo, no es evolutiva. La violencia es algo que lastima socialmente, que no debería de tener un lugar en una sociedad civilizada, pongámoslo de alguna manera, pero que sin embargo ahí existe, ¿no? Y para aclarar un poquito más este tema de la diferencia entre agresión y violencia, porque creo que sí es bien importante, la agresión la podemos tener todos y todos podemos agredir. La violencia, sin embargo, está acompañada también de poder. La violencia la ejerce de arriba hacia abajo. La violencia no se puede ejercer de abajo hacia arriba. Se ejerce de arriba hacia abajo. Eso es necesario totalmente. Y lo Pues hace todo un tema, distinto, ¿no? Sí, todo y es un Sí, muy tema sí. esto, distinta el trabajo. todo un tema, abriste todo un tema. Pues bueno, dice, reflexionando el tema, en efecto, la violencia de género estadísticamente afecta más a las mujeres que a los hombres, sin contar que aquellas personas que silencian su violencia. Sin embargo, esto no debe ser generalizado para que la sociedad considere que un hombre cisgénero no puede ser violentado, sino todo lo contrario. Actualmente los movimientos sociales deben incluir ambos sexos y también aquellas personas que pasan por una transformación. Toda persona que tiene el derecho de expresar su ideología siempre y cuando no afecte a terceros ejerciendo algún tipo de violencia verbal, física, psicológica, etcétera. Como jóvenes debemos impulsar la diversidad sexual, pero sobre todo el respeto entre mujeres y hombres, dejando de lado los estereotipos o roles que la misma población ha impuesto. Y la pregunta sería, ¿la lucha feminista debe orientar mejor sus horizontes, propósitos para no oprimir al hombre o debe ir ambos encaminados, pero dejando de qué manera? Yo pensaría que de ninguna manera la lucha feminista está encaminada a oprimir a los hombres, ¿no? De ninguna manera. La lucha feminista está justo construida para generar igualdad, generar condiciones sociales más equilibradas, más bien pugna por lo contrario, no se trata de tomar revancha, se trata de que todas y todos podamos vivir mejor Y que es una en parte que creo armonía. que se ha desvirtuado un poco, ¿no? Y pareciera que a veces sí se vive como esta venganza, ¿no? De ay, sí, y ahora, justo, o sea, ahora van las chavas contra nosotros.
Y sí quisiera como que anotar esta parte de, a mí no me gustaría pensar que uno estamos más afectado por que otros. O sea, y creo que nos afecta a todos de distintas formas. O sea, vámonos a las estadísticas y pensemos, por ejemplo, en las estadísticas de suicidio. Y entonces ahí vemos el problema del suicidio en varones. Hablemos, Ujú. por ejemplo, hasta de las víctimas de las violencias sistémicas, como las víctimas del crimen organizado, las víctimas de trata de personas, y entonces ahí vemos un nicho enorme donde los hombres y sí quiero, y pensando en esta parte de quitar el resentimiento, es que no es que los feminismos hayan venido a lastimar al hombre, es que el machismo lastima a hombres y mujeres por igual. Justo así. Mira, Cecilio, que también es de la casa, ¿verdad? Siempre nos acompaña. Es importante comprender lo de la nueva masculinidad para fomentar relaciones más equitativas y respetuosas basadas en la confianza, la comunicación, la colaboración y así fomentar una sociedad más justa e igualitaria. Y creo que eso se tiene que construir desde la primera infancia, ¿no? ¿Algo más, María Aurora, que quieras agregar? Nos vamos a los anuncios Pues parroquiales. agradecer a Jason todo este tema de masculinidades que creo que abre muchísimas oportunidades de diálogo con adolescentes, maestros y maestras que puedan hablarlo con el estudiantado. Muchas gracias, Jason, como No, pues siempre. al contrario, muchas gracias por la invitación. Como les digo, siempre me deja a mí también muchas cosas y me encanta venir aquí a compartir un poco de mis vivencias y pues a ver para la siguiente por dónde ando. Muy bien. Pues ya para la siguiente igual daremos otra. Mínimo te andamos buscando cada año, ¿verdad? Muy bien. Pues María Aurora, si les quieres compartir quiénes somos. Claro que sí, gracias, Clau. Somos Educaréis, Educación Integral en Sexualidad para Docentes, un programa de la organización Género, Ética y Salud Sexual, y nos pueden encontrar en varios de los canales que tenemos. Tenemos un grupo en Telegram que se llama Educaréis, es un canal. Luego tenemos Facebook, en donde los esperamos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Estamos en Instagram. Nuestros webinars están en nuestro canal de YouTube. También tenemos un grupo de WhatsApp en donde se pueden ustedes integrar. Tenemos un correo electrónico, tenemos TikTok y tenemos nuestro Google Site. Bueno, y la próxima semana estaremos, bueno, antes del viernes estaremos anunciando nuestro próximo webinar porque aún no tenemos confirmación, pero lo haremos en la brevedad en cuanto nos confirmen. Les mandamos muchos abrazos, gracias, gracias. Jason igual aparece para que te despidas. Muchas gracias y pues bueno, cualquier cosa estoy ahí en el chat de Educaréis también y pues si tienen alguna pregunta más adelante, pues con todo gusto. Sí, yo creo que tendrás oportunidad de contestar algunas porque ahorita han Y colocado si quieren nuevas. ponerlas en el chat, yo en la semana voy checándolas y si tienen más preguntas, pues ahí podemos seguir el diálogo. Muchas gracias. Gracias.